Por tanto, así comienza, hermanos, la sección de esta mañana. Es un conector que funciona como conclusión de lo anterior. Si mira lo anterior, tan solo mira el 18, dice: pues por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por tanto, hermanos santos, ¿sí?, es una conclusión de lo previo, y lo previo es básicamente la obra de Jesús como sacerdote. Y a la vez sirve como encabezado a una nueva temática. A partir de Hebreos 3 empieza a introducirse la temática del sacerdocio de Cristo ya más directamente. Bueno, vamos a estar viendo, hermanos, que aquí el apóstol sigue insistiendo en la grandeza del Hijo, y para eso lo va a comparar con el profeta más grande del Antiguo Testamento, Moisés. Entonces los hebreos, los hermanos de la iglesia de los hebreos, estaban recibiendo ánimo de parte de su pastor para que se aferraran a la confesión de fe que habían hecho. ¿Sí? Nuestra confesión de fe básicamente es: Jesús es el Señor. Pero había otros detalles que ellos debían considerar. La identidad divina y humana de Cristo, reflejada en que Jesús es el apóstol y el sumo sacerdote fiel. ¿Sí? Dos cosas que ellos debían tener en mente, y a su vez recordar la identidad nueva que ellos tenían como cristianos. Démonos cuenta, hermanos, como ya sabemos hasta este punto, si la iglesia de los hebreos estaba siendo tentada por apartarse, por apostatar, por regresar a su religión pasada, de todas formas el apóstol les dice: hermanos, santos, participantes del llamamiento, ¿sí?, profesantes. O sea, de todas formas hay esperanza de que ellos escuchen el mensaje y se arrepientan. Están peligrando, pero Dios los va a preservar. Amén. Veremos la enseñanza en 2 puntos. El primer punto iremos abarcando del 1 al 5, prácticamente la mayoría de los textos, y hablaremos sobre considerando al mediador más grande. Y en el segundo punto será el verso 6, manteniendo la profesión. ¿Listo? Vamos con el primer punto, considerando al mediador más grande. Versículo 1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes de la vocación celestial, consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. El Señor Jesús cumplió su obra redentora, y gracias a esa obra, los destinatarios originales eran miembros de la familia de Dios. Miremos antes, Hebreos 2:10 dice: convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por el cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionara por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Es decir, habiendo gustado la muerte por la simiente de Abraham, como ya vimos, los escogidos, entonces nosotros fuimos convertidos en hijos de Dios, miembros de la familia de Dios, hermanos de Cristo. Los destinatarios originales entonces eran hermanos, eran santos, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. En otras palabras, el Padre santifica al Hijo para cumplir la misión, y el Hijo santifica a los escogidos con su sangre preciosa. ¿Sí? Ellos, los hermanos santos, han recibido un llamamiento celestial. ¿Y por qué es celestial? Porque el mensaje es celestial. Lo vimos en el capítulo 2. Dice en el 2:3: ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande, la cual habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ¿sí?, desde el cielo el Señor vino con este mensaje? Miren 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, ¿sí? Desde los cielos Dios Padre nos habla a través del Hijo, y al hablarnos es hacernos participantes del llamamiento celestial.
Pues bien, hermanos, dense cuenta, la obra de Jesús, el llamamiento de Cristo a nuestras vidas por medio de la predicación del Evangelio es lo que nos hizo hermanos santos. ¿Sí? Y al ser hermanos santos tenemos una profesión, una palabra muy interesante. Una profesión. No estamos hablando de pregrados, posgrados ni trabajos. Estamos hablando de lo que usted y yo profesamos ser. Es decir, de la confesión individual de fe de cada uno. Los hermanos santos somos seguidores de Cristo Jesús. Eso es nuestra profesión. Y Jesús es el Cristo, el apóstol y el sumo sacerdote de nuestra fe. Por lo tanto es la orden. ¿Cuál es la orden? Considérenlo al Señor Jesús. Esa es la orden inspirada, hermanos. El término utilizado acá por el apóstol, consideren, significa algo que ya habíamos visto antes. Fijar los pensamientos con cuidado y con detalle. Ya lo habíamos visto antes, ¿se acuerdan? Cuando decíamos del peligro de naufragar, en el 2.1 dice, es necesario que con más diligencia atendamos, ¿sí? No sea que nos deslicemos. O sea, vuelve a dar la misma exhortación. Y aquí es, consideren quién es Cristo, fíjense los pensamientos en Él con cuidado y con detalle. ¿Y quién es Él? Aquí lo resume con dos palabras, apóstol y sumo sacerdote. Nunca en la Biblia se le había dicho a Jesús apóstol, por lo menos en nuestras traducciones hispanas. Pero, hermanos, sí se ha usado esa palabra varias veces. Tan solo miremos una. Juan 10:36. Y aquí vemos qué es lo que significa apóstol, especialmente refiriéndose al Señor Jesús. Juan 10:36. A quien el Padre santificó y envió al mundo. Sí, hasta ahí. El Padre santificó a Jesús y lo envió al mundo. La palabra apóstol significa eso, sencillamente, enviado. Enviado. Y pueden mirar otros textos, por ejemplo, Juan 3:34 y así sucesivamente. Juan 7:29. ¿Sí? El Señor Jesús trajo consigo el mensaje de Dios como el enviado de Dios. No hablo yo mi propia palabra, sino la del que me envió. Eso lo dice el Señor muchas veces en Juan, hasta en Mateo, en Lucas. ¿Sí? Es el apóstol y sumo sacerdote. Como apóstol es más que un profeta que trae la palabra de Dios. Y como sumo sacerdote es el único capacitado para llevar a cabo la redención. Precisamente la redención que nos convirtió en hermanos santos. Miremos 2:17 de Hebreos. No pierda el texto de Hebreos, eso es el texto principal. Dice, debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que concierne a Dios, para expiar los pecados del pueblo. Eso es ser sumo sacerdote. Intercede por nosotros, se asemeja a nosotros para asumir nuestro dolor y expía nuestros pecados. Consideren eso, le dice el apóstol a estos hermanos. Estas verdades eran las que los hebreos profesaban. Esa es la profesión de fe. Y aquí entre nos, hermanos, dense cuenta, nuestra religión es una profesión de fe. La espiritualidad es descrita como en términos de profesión de fe, como estamos viendo, confesión de fe, considerar al apóstol y sumo sacerdote, a Cristo. Es decir, en el contexto que vamos a estudiar en esta mañana, vamos a darnos cuenta que para llegar a ser miembros de la casa de Dios,
miembros del nuevo pacto, hay que ser profesantes de la fe. Es decir, una experiencia individual en donde el creyente confiesa su fe y vive en el arrepentimiento por y en la persona de Jesús, la obra de Jesús. Esto necesariamente nos lleva a un entendimiento credo baptista. ¿Se dan cuenta? Porque la palabra aquí está hablada para profesantes y no para hijos de profesantes. Bien. Anote ese texto para que lo revise en casa. 2 Corintios 9:13. Los hebreos eran profesantes de esa fe. Esa fe en el Señor Jesús, que es el Mesías, que es el apóstol y que es el sumo sacerdote de nuestra profesión. Apóstol, sumo sacerdote, fueron funciones designadas por el Padre al Hijo. Porque mira el versículo 2 de Hebreos 3. Hebreos 3:2 dice: el cual es fiel al que lo constituyó. El Padre constituyó al Hijo. ¿Cómo? Apóstol y sumo sacerdote. Y al cumplir su función, ¿cómo fue? Fiel. En términos de nosotros, excelente. Bueno, Cristo cumplió con excelencia lo que el Padre le asignó. ¿Sí? El apóstol acá entonces está describiendo al Señor Jesús no solamente en su identidad como persona, sino en el desempeño que cumplió. Lea el versículo 2, dice: el cual es fiel. Es. Y dése cuenta cómo lo describe, hermano. Está en tiempo presente. No está diciendo que el Señor Jesús fue fiel cuando estaba en la cruz o cuando murió y cumplió. No, Él sigue siendo fiel, pero no está hablando en términos de fidelidad como cuando uno dice que Dios es fiel a sus promesas. Estamos hablando de fiel en el sentido de que fue excelente cumpliendo la labor y sigue siendo excelente cumpliendo la labor. En otras palabras, el Señor Jesús sigue siendo apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión en el cielo. Todavía. Y lo sigue haciendo perfectamente. Consideren eso, le dice los hebreos, el apóstol a los hebreos. Consideren eso. Al considerar eso, darán importancia al llamado que han recibido. Dense cuenta, el llamado, bíblicamente, la palabra llamado, esa expresión que tanto se ha usado, no está refiriéndose al llamado pastoral. Es que Él tiene el llamado. De hecho, la palabra más veces, casi siempre, habla del llamado de todos los creyentes a la salvación. Hemos recibido el llamado celestial a la salvación. Usted tiene el llamado, hermano. Hasta las hermanas tienen el llamado celestial, el llamamiento, la vocación celestial. ¿De qué? Consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Bien, sigamos con el 2. Como también lo fue Moisés en toda su casa. Dense cuenta que aquí él empieza a demostrarnos que está hablando en términos de excelencia. No está hablando en términos de fidelidad como decir las promesas, porque empieza a mencionar a Moisés. De repente introduce a Moisés en su relato. Compara al Señor con Moisés y dice: Moisés también fue fiel en toda la casa de Dios. Eso ya lo vimos, hermanos. En Números 12:7, un texto que estudiamos hace unas 2 semanas, ¿se acuerdan cuando Aarón y María murmuraron contra él y el Señor los reprendió y les dijo, básicamente: yo a mi siervo Moisés no le hablo en visiones ni con enigmas, con él me presento cara a cara, porque él es fiel en toda mi casa. Dios mismo dando testimonio de un hombre. Dios dio testimonio que Moisés fue fiel en toda la casa. Pero quedan 2 inquietudes acá, hermano. Primero, ¿se compara la fidelidad de Moisés con la del Señor Jesús? Y lo otro, ¿qué quiere decir en toda la casa? Porque Moisés no trabajaba en el tabernáculo.
El que servía el tabernáculo era Aarón. ¿Está pensando el autor de los Hebreos en la arquitectura de su tiempo, quizás? Porque ahorita va a hablar de que el que construye la casa, que el que la edifica. No, hermano. Vamos a estar viendo que aquí él está pensando en el pueblo como familia. Y ya lo ha estado haciendo. Acuérdense, versículo 2:12. Hebreos 2:12 dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos. Versículo 13. Y otra vez, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne, él también. ¿Sí? Está hablando en términos de familia todo el tiempo. Entonces, cuando habla de que fue fiel en toda la casa, no está hablando del templo, está hablando de el pueblo como tal, de la iglesia como tal. Bien. En el caso de Moisés, sí, Moisés fue fiel en todo lo concerniente a Israel. Hoy lo vimos en la escuela, providencialmente. Intercedió por el pueblo, oró por el pueblo para que Dios no lo destruyera. Fue fiel hasta en eso. Dios hasta le dijo: haré de ti una nación grande. Y Moisés dijo: no, sigue tu obra con ellos. Eso es ser fiel, hermano. Fue fiel de verdad con el pueblo de Dios, cumpliendo las funciones de mediador del antiguo pacto. Así que con esta comparación empezamos a ver que el autor de Hebreos empieza a introducirnos en el uso de los tipos y sombras del Antiguo Testamento. En otras palabras, Moisés solamente era un tipo, una sombra, algo que anunciaba a alguien mejor. Eso lo va a desarrollar el autor más adelante, a partir del capítulo 8, más escuetamente. Ahora sigamos con la inquietud. ¿En qué sentido se puede comparar Moisés con Cristo, hermano? Hasta este punto, en Hebreos 1 y 2, se ha visto cosas gloriosas e infinitas de Jesús. ¿Cómo puede compararse entonces con Moisés? Bueno, el autor hace esto adrede, porque resulta que los hermanos hebreos, como estaban siendo tentados de volverse al judaísmo, tenían una estima muy profunda por Moisés. Moisés es quizás el personaje, a la par con Abraham, quizás más respetados en todo el mundo, hasta por el Islam, el judaísmo y todas las ramas del cristianismo los respetan profundamente. Ahora imagínense un hebreo, un judaizante. Prácticamente los veneran en términos casi católicos romanos. Pero dice el apóstol, aunque él sea tenido en muy alta estima, la gloria y la honra de la que es merecedor Jesús lo supera con creces. Hermano, había hasta creencias supersticiosas sobre Moisés. Algunos pensaban que Moisés iba a aparecer al fin del mundo otra vez, como una especie de segunda venida de Moisés. ¿Y usted sabía que hay evangélicos que creen en eso también? Que creen que Moisés va a ser uno de los dos testigos y que va a aparecer. Bueno, eso siempre ha estado. Precisamente por ese profundo respeto que hay por Moisés, se han creado teorías. Aquí el apóstol quiere refutar esas cosas y poner a Moisés en su lugar. No lo desacredita, lo honra, es fiel. Pero hay uno que es fiel en todo sentido, perfecto, más grande. Y él dice: la gloria y la honra que merece Jesús supera a Moisés, así como el que edifica una casa merece más reconocimiento que la casa misma. Y aquí habla en términos muy elegantes, casi que de arquitectura, casi que de ingeniería civil. Claro, el edificador, constructor, con mucho orgullo colocará la placa con su nombre cuando ya la construcción sea terminada. Y si es así, merecerá el más reconocimiento y gloria que la misma edificación. Ahora recordemos un detalle para demostrar que no se está desacreditando a Moisés en nada. Deuteronomio 36, ¿se acuerdan? Dios le dio a Moisés, por así decir,
las honras fúnebres. Fue Dios el que sepultó a Moisés. Eso de por sí es honra. Y sí, merece honra y respeto a Moisés como varón de Dios. Pero es que la honra que el Padre le dio a Jesús lo supera infinitamente. Eso es lo que hemos estado viendo hasta acá, hermano. Mire tan solo 1:4 de Hebreos. Hecho tanto más superior a los ángeles por cuanto que ha heredado más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. ¿Se dan cuenta? Sí, Moisés fue honrado, fue reconocido como fiel, pero no hay comparación con la honra que el Padre le da al Hijo, en quien tiene toda complacencia. Volvamos a Hebreos 3. Versículos 3 y 4 dice: Este es estimado digno de mayor gloria que Moisés, por cuanto tiene mayor honra que la casa el que la edificó. Porque toda casa es edificada por alguien, mas el que creó todas las cosas es Dios. Y aquí él sigue con la comparación. Toda casa fue construida por alguien, pero Dios es el creador de todas las cosas. El constructor, dice la Reina Valera actualizada, de todas las cosas. En otras palabras, si vemos a Cristo en su naturaleza divina, es muy superior a Moisés, porque es el Dios creador. Pero incluso, hermano, consideremos a Jesús como hombre. Veámoslo como hombre. Es que hasta considerándolo como hombre, la integridad moral y espiritual de Jesús y su fidelidad superó infinitamente hasta el más grande de los profetas, a Moisés. Fue fiel. Moisés fue fiel en toda la casa, pero Jesús fue fiel al que lo constituyó como apóstol y sumo sacerdote. Fue más fiel que Moisés. Sí, hermano, sin lugar a dudas, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Pero dice el apóstol, lo fue, sigamos adelante, versículo 5. Moisés a la verdad fue fiel en toda su casa como siervo, para testimonio de lo que se había de decir. Él era un criado, dice la Reina Valera 77, era un criado para testimonio de lo que había de anunciarse después. En cambio, Cristo fue fiel, pero como hijo, como creador, porque la casa es suya. Dice sobre su casa, o sea, la casa es del Hijo, de Cristo. Jesús posee mayor dignidad que Moisés, como tiene más dignidad el legítimo heredero en comparación con un asistente que se hospeda en la casa. Jesús merece más reconocimiento como el arquitecto de una espléndida casa frente a un sirviente que viene a trabajar voluntariamente en ella. La comparación es... Esto es a propósito, hermano. ¿Quieren volverse al judaísmo? ¿A la ley de Moisés? Bueno, pues tan solo consideren la grandeza de Jesús para ver que el Señor Jesús es más grande que Moisés. Y no hay nada para qué volver, siendo que Moisés anticipaba a Cristo. Bueno, en Deuteronomio 30:10 está la descripción más gloriosa de toda la Biblia, hermano, sobre un hombre. Dice: nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido cara a cara, a quien Jehová haya conocido cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Nunca más hubo otro como él, porque hubo uno superior a él.
Solo Jesús posee toda la plenitud de la gloria de Dios. Solamente Cristo es la imagen misma de la sustancia de Dios. Solamente Cristo fue invitado por el Padre a sentarse a la diestra. Así que sí, Cristo es superior a Moisés. El mediador del nuevo pacto es más grande que el mediador del antiguo. Amén. Vamos al segundo punto. Manteniendo la profesión. Versículo 6. Dice: mas Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retuviéremos firme hasta el fin la confianza y la gloria de la esperanza. Y aquí vale la pena hacer una aclaración, hermanos. ¿De cuántas casas está hablando Pablo acá? ¿De dos o de una? Una. No está diciendo que Moisés fue la cabeza de una casa y que Jesús es la cabeza de otra casa. No está diciendo que hay una casa antigua y hay una casa nueva. Dios solo tiene una casa, un pueblo, y Cristo es Señor de la casa. De esa casa que antes estaba simbolizada en Israel, Cristo es Señor de la casa que hoy es simbolizada por la iglesia. Y no solamente es Señor, dueño, sino también es el creador, constructor. Cristo es el propietario heredero, el constructor de la casa. O sea, nuevamente el autor muestra la divinidad de Jesús. Moisés gobernó en la casa, fue el líder en la iglesia de Israel, pero Moisés seguía siendo miembro de la iglesia de Israel, seguía siendo parte de Israel. En cambio, Cristo es el Hijo de Dios. Aunque se hizo siervo, seguía siendo el Hijo, dueño de la casa, creador de la iglesia. ¿Se dan cuenta la grandeza de Cristo? Eso es lo que los hermanos hebreos no podían dejar de considerar, hermanos, así como nosotros. Consideremos al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión cuando el mundo nos quiere ofrecer las comodidades y vanidades superfluas que ofrece con tanta pompa, pero es un engaño, no hay comparación. Consideremos, fijemos los ojos y los pensamientos en aquel que es más grande, el más grande de entre nosotros. La gloria que merece Jesús supera nuestra admiración por Moisés. Hermano, es tan común en la iglesia neoevangélica creyentes que leen el Antiguo Testamento y quedan admirados de Moisés, de un Abraham, de un Josías, de un Isaías, de un Elías, y prácticamente añoran con nostalgia esos días, y sin darse cuenta están despreciando al Señor Jesús de nuestros días, de los días postreros del nuevo pacto. Cuando usted escucha a un creyente que divaga en esa admiración, es alguien que quizás es muy maduro en la fe, o quizás esté peligrando, hermano, porque debemos considerar no a Moisés, no a Elías, sino al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. A algunos les pasa como a los musulmanes. Ellos colocan al falso profeta Mahoma por encima de Jesús. Los judíos colocan a Moisés por encima de Jesús. Pero hay evangélicos que por un amor idólatra por Israel colocan a los antiguos de Israel por encima del mismo Señor Jesús y aún de los santos del nuevo pacto. Imagínense eso, hermanos, qué lamentable ignorancia. Los hebreos, nosotros, necesitamos considerar a Jesús como un maestro y apóstol superior a Moisés, pero también como el Dios creador de la casa,
como un sumo sacerdote muy superior a Aarón. Ahora pensémoslo de esta manera, como una especie de jaque mate, por si fuera poco. Pensémoslo así. Si Moisés servía en la casa en la que Jesús era el hijo, dueño y constructor, significa que entonces que Moisés servía a Cristo. ¿Sí o no? Que Moisés era servidor de Cristo. ¿Qué enseñó en el capítulo 1? Que los ángeles son solamente espíritus ministradores, o sea, los ángeles son servidores de Cristo. Moisés también servía a Cristo. Dese cuenta la enseñanza. ¿Cómo vamos a quedar anonadados ante Moisés o venerarlo a él, o como hace Roma, venerando a María o a otros, cuando el que merece toda la gloria y el servicio es Cristo nada más? Todos sirven a Cristo. Hasta Moisés servía a Cristo como los ángeles sirven a Cristo. Moisés fue un enviado de Dios. Por eso usó la palabra apóstol, porque en cierto sentido Moisés pudo haber sido considerado un apóstol. Pero es que el Señor no solamente fue apóstol, sino que también fue sumo sacerdote, algo que Moisés no pudo ser. Así que, hermanos, démonos cuenta. ¿Cuál es la conclusión de esto? Que Cristo Jesús merece nuestra adoración, no solo por su deidad, sino porque también siendo hombre fue fiel en toda la casa de Dios. Porque cumplió con excelencia las funciones que se le dieron, más que como lo fue fiel Moisés, Aarón y todos los profetas. Merece nuestra adoración también como hombre. La idea termina diciéndonos: esta casa somos nosotros. ¿Se dan cuenta? No está hablando de arquitectura. Esta casa somos nosotros. Está hablando de pueblo. De pueblo. Definitivamente sí era así. Y no es la primera vez, hermanos. Miremos, por ejemplo, 1 de Pedro 2:5. Dice: ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Ven? Casa, la iglesia, el pueblo de Dios, ha sido simbolizado como una casa, ¿sí? Pero en términos de familia. Esa casa somos nosotros. Nosotros. No hay dos nosotros, no hay dos Israel, dos pueblos, uno Israel y otro gentil. No, somos nosotros, todos los creyentes, los profesantes de la fe, los miembros del nuevo pacto, los que consideramos a Jesús como el Cristo, como el apóstol y el sumo sacerdote de nuestra fe. Y como, ¿qué más? Versículo 6. Y como aquellos que dice que retienen firme hasta el fin la confianza. Esos son los profesantes, hermanos. Retenemos firmes hasta el fin la confianza, la gloriosa esperanza de la fe que profesamos. Nos gloriamos, tenemos derecho a gloriarnos de esa profesión, sí, cuando estamos en perseverancia. Así que, hermanos, démonos cuenta también, asociándolo con el tema del miércoles. El llamamiento eficaz en el escogido es un don irrevocable. Al que Dios llama eficazmente, Dios va a terminar su obra. Y ese llamamiento se basa en el propósito del Padre, en la gracia de Jesús, pero va a conllevar a una vida digna de perseverancia. Efesios 4:1, leámoslo. Efesios 4:1 dice: les ruego que anden como es digno de la vocación con que ustedes fueron llamados. El llamado que nos ha sido dado, el llamado celestial, el llamamiento celestial que se habla aquí en la Escritura, requiere andar dignamente, con perseverancia. No es simplemente profesar con la boca, o colocar un sticker que dice aquí somos cristianos, o ponernos camisas con versículos. Se trata, hermano, de coherencia, firmes hasta el fin la confianza. Ellos estaban
habían confiado en el Señor Jesús, pero estaban pensando en dejar de confiar. Estaban pensando abandonar su profesión. Ya para terminar, les digo lo siguiente. Vamos a Tesalonicenses 2:14. Primera Tesalonicenses 2:14. Volvamos a pensar en la situación real de los destinatarios. Primera Tesalonicenses 2:14. Ustedes, hermanos, vinieron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues han padecido también ustedes las mismas cosas de los de su propia nación, como también ellos de los judíos. Mire, ese versículo muestra la problemática que había. Ellos son hebreos, ¿no? Judíos que se convirtieron en el cristianismo. ¿Cómo eran los judíos contra los judíos que se convertían en cristianos? Bueno, ahí hay una pequeña descripción de cómo era. Era terrible, hermano, la persecución, sanguinaria. Tan solo acordémonos de Saulo de Tarso. Bueno, ese era el trasfondo. Y ya podemos entender por qué estaban pensando volver atrás. Porque les iba a ir mejor siendo judíos. Y como decíamos alguna vez, pues yo puedo volverme a ser judío. Igual Dios conoce el corazón. Y como Dios conoce el corazón, Él sabe que voy a volver siendo judío, pero yo sigo creyendo en Él. Dios no puede ser engañado, hermano. Así no es la profesión de fe. La profesión de fe es estar dispuesto a asumir el sufrimiento por la fe. Es que Dios conoce el corazón. No tengo que andar diciendo que soy cristiano. Me volví otra vez judío, pero yo sigo creyendo en Cristo. Es absurdo. Consideren al apóstol y sumo sacerdote de la fe. No, yo sigo siendo cristiano, pero no volví a la iglesia hace tiempo. La profesión de nuestra fe debe retenerse firme, hermano. Retenerse no simplemente es como cogerlo y que nos ala. No, retener firme es nos asimos de la cosa y la retenemos firme. Ni siquiera dejamos que nos arrastre hacia adelante. Estos hermanos hebreos, quizás por nostalgia o más seguramente por miedo, estaban tentando de volver a la casa judía. Pero ellos debían reconsiderar su entendimiento. Porque, hermanos, volver atrás, volver al judaísmo o volver a las sectas judaizantes de hoy, volver a la vieja forma de vivir mundana de antes, volver a la religión que usted abandonó para llegar al evangelio, puede ser el romanismo o el unitarismo. Bueno, volverse atrás, hermano, es lo mismo que rechazar a aquel que es superior, a aquel que es la realidad. ¿Por qué volver atrás hacia Moisés, que es lo inferior, que es las sombras, y no aferrarnos a Cristo, que es el cumplimiento, que es el Hijo? Entonces, en vez de apegarse a los lineamientos del pasado, ellos debían aferrarse a su nueva familia. Su nueva familia era fe. Esa nueva familia de la fe es la casa de Dios. Y Cristo, siendo el dueño de la casa, y si nosotros somos esa casa, Él nos va a proteger. Él nos va a preservar. Somos su casa, somos su familia. Él nos preservará con su poder y con su gracia. Así que, hermanos, que estas palabras sirvan como aliento al cansado, desafíen al perezoso y desobediente y le den seguridad nueva al que está dudando o que estaba pensando alejarse. Oremos.